Y hoy, 8 de julio, se cumplen 16 años del fallo que realizó la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al Riachuelo, al saneamiento del Riachuelo, lo que se conoció como la causa Beatriz Mendoza. Así que vamos a hacer un breve recorrido por lo que significó y cómo fue el origen de esa causa en estas imágenes, estos minutitos que vamos a compartir, y luego charlaremos con el arquitecto Gustavo Cañaveral. Lo vemos. Lo que uno veía más allá de la degradación socioeconómica es que realmente había como muchas causales que podían determinar presencia de tóxicos. Entonces, bueno, empezamos como ya a preocuparnos más y a pensar que alguien se tenía que ocupar de esto. Logramos dar con un grupo de abogados ambientalistas que tenían como experiencia en causas, en demandas de este tipo, porque era una demanda que implicaba a una población que nos excedía a nosotros, que implicaba arremeter contra el gobierno nacional, contra el gobierno provincial, contra el gobierno de la ciudad, contra las 46 industrias. Entonces, bueno, de pronto nos vimos, o sea, como en una mega causa que no tenía que ver con aquello que íbamos a pedir nosotros, que era el cuidado de nuestra salud. En el 2008 me acuerdo que tipo 6:30 de la mañana me llamaron de Radio Rivadavia, creo que era, para decirme qué pensaba respecto del fallo. Y yo la verdad es que no pensaba nada porque no estaba ni enterada y tenía mucho sueño. Pero me pareció como, o sea, no me pareció algo tan trascendente porque yo no me daba cuenta de lo que eso implicaba. La verdad que no tenía ni idea, porque bueno, era como sentir que se había escuchado lo que estábamos pidiendo, pero en realidad se había escuchado algo mucho más importante que lo que estábamos pidiendo, porque eso involucraba a toda la cuenca. Y esto involucraba cambiar la calidad de vida de un montón de gente en un montón de aspectos, desde las cloacas hasta el agua potable. Esto implicaba más derechos para más gente. Como todos ustedes saben, la Corte Suprema está discutiendo en este proceso toda la recomposición y saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y a partir de la sentencia que dictó esta Corte, aprobando un plan de saneamiento, nosotros tenemos un particular. Pero el sostenimiento de este caso es muy importante porque hoy en día la gran vara que sostiene este caso es la justicia. Y esto es necesario que quizás la justicia lo sostenga un tiempo, pero después tiene que hacerse parte y hacerse carne en la gestión pública y en la cuestión social. Hoy entonces 16 años de ese fallo de la Corte Suprema que resolvió que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo tenía la meta de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos de sus componentes, agua, aire y suelos, prevenir los daños al ecosistema con suficiente grado de predicción. Fijó 8 puntos a cubrir: la información pública, cesación de la contaminación de origen industrial, saneamiento de basurales, limpieza de los márgenes del río, expansión de la red de agua potable,
extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal, establecimiento de un plan sanitario de emergencias. Dentro de esos son los puntos que planteaba el fallo de la Corte. Y para hablar de estos 16 años, de los objetivos alcanzados, los cumplidos, los no cumplidos, de cuál es la realidad hoy, vamos a hablar con nuestro compañero, el arquitecto Gustavo Cañaveral, que es ambientalista, que trabaja todos los días la temática del riachuelo desde hace muchos años, muy comprometido, y señalando, como ustedes habrán visto a lo largo de los años acá en la pantalla de Urbana, todas las falencias, todas las deudas que se tienen respecto a este fallo y respecto, más allá del fallo, de lo concreto de la vida de cada una de las personas que está contaminada, ¿no?, y vulnerado en sus derechos en la cuenca de la Matanza-Riachuelo. Así que lo tenemos a Gustavo para profundizar un poquito. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y sí, como bien decías, Milciades, esto es una historia de muchos años, pero es un análisis también colectivo de muchos de los temas que hemos estado juntos militando aquí por la cuenca. Y hay también propuestas, desarrollos integrales, la manera de qué tendría que, para quién debería ser toda esta gran intervención urbanística, operación urbana ambiental, que es la causa Beatriz Mendoza o causa Matanza Riachuelo. Habría que sumar al video la historia de cómo llega Beatriz Mendoza a presentar la causa. Y tiene que ver con la década del 90, con una empresa llamada Shell, que la conocemos, y la instalación de una torre, una megatorre que parece un cohete que va al espacio, en Villa Inflamable, que es una planta de coque. La empresa Shell le obligan a desafectar en Europa ese tipo de tratamiento de coque al aire libre o ese tipo de plantas, y por supuesto la instala aquí en Argentina para el procesamiento, algo que estaba prohibido en Europa, aquí no lo estaba. Se monta en la década del 90, a principios del 90, Milciades, allí en el conocido polo petroquímico Dock Sud, del puerto de Dock Sud, que es un área más del puerto de la ciudad de Buenos Aires, pero que en este caso es puerto de la provincia. Allí se instala esa planta de coque y claro, generó trabajo, como genera trabajo estas empresas, como la Shell da trabajo, las contaminantes dan trabajo, las que fabrican venenos dan trabajo, las que queman residuos tóxicos dan trabajo, todas dan mucho trabajo. Es industria, generación de trabajo, empleo. La cuestión es, como dicen allí los vecinos de Inflamable hoy, sí a la industria, no a la muerte. Y esto viene desde hace tiempo, es decir, estoy hablando de la década del 90, principios del 90, donde el problema ambiental en la Argentina, Milciades, no lo veíamos o no lo padecíamos como se pudo padecer desde allí de Dock Sud, de ese polo petroquímico y de toda esa población. Recordemos que Perón había hablado ya cuando volvió en el 73 y 74 de la cuestión ambiental, ¿no?, que se adelantó a eso que se venía. Bueno, nosotros tardamos mucho tiempo porque recién, y a raíz de las quejas vecinales y de los grupos ahí ambientalistas que se quejaban por respirar el aire de coque contaminado por el coque y todos los residuos que dejaron, allí empieza una carrera de poder llegar a presentar una demanda, y ahí es donde Beatriz Mendoza, luego de que la ley del ambiente de la Argentina se hace en el 2002, puede conseguir un grupo de abogados que tengan la posibilidad de hacer una causa ambiental, ya que había una ley entonces, y eso representa en el 2004. Es decir, estamos cumpliendo también 20 años
de la presentación de la causa de Beatriz Mendoza con otros vecinos de Villa Inflamable, producto de la afectación en la salud de la población del barrio y de ellos como trabajadores. Es decir, trabajadores de allí que presentan junto a vecinos una demanda en los tribunales federales en el año 2004. ¿Qué es lo que ocurrió? Que justamente la Corte Suprema verifica esto luego de la aprobación del proyecto de Acumar en el año 2006, de una ley 26.168 que impulsa Néstor Kirchner, y la Corte Suprema toma entonces la causa de Beatriz Mendoza para manejarla directamente desde la Corte. Allí empiezan a hacer una serie de consultas a los tres poderes, a los tres estados que estaban acusados. Beatriz Mendoza hace una presentación con sus abogados contra 3 estados y 44 empresas del polo petroquímico de Dock Sud. Y eso se inicia entonces también 2006, 2007 y 2008 hasta el fallo. Estamos hablando entonces de muchos años de contaminación ambiental, de problemas de la salud, de temas que luego se dijo vamos a relocalizar a viviendas, 17.771 viviendas deberían relocalizarse, hay apenas un 40% que se pudo hacer hasta ahora. Y esto del 2008, entonces, ratifica parte de lo que se estaba queriendo, que era una nueva mirada sobre el ambiente, la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad del suelo. Gustavo, esto que vos señalás en la historia de cómo comienza y la planta de tratamiento de Coque, y que habla de la polución y la contaminación ambiental y la contaminación atmosférica, fundamentalmente, en el origen. Sin embargo, cuando uno habla del saneamiento del riachuelo, de la cuenca del riachuelo, lo primero que se piensa es en el agua, en los barros contaminados, en las viviendas, en el camino de Sirga, en el agua esa putrefacta y contaminada, la falta de cloaca, todos datos reales. Pero en el origen de la causa estaba el tema de la contaminación atmosférica. Y hoy nos enteramos, con relevamientos de organismos internacionales y demás, que la contaminación atmosférica, de la cual prácticamente no se habla, salvo acá en Urbana, donde hablamos de lo que pasa en Villa Inflamable, de lo que pasa con el polo petroquímico, de lo que pasa con las empresas que queman, incineran residuos patógenos, ¿no? Resulta que Naciones Unidas el mes pasado dio a conocer un informe en el que señala que la contaminación atmosférica es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo. Naciones Unidas, el mes pasado, da un informe donde dice que la contaminación atmosférica es el segundo factor de riesgo de muerte en el mundo, por encima del tabaco y la mala alimentación, incluso dicen en niños menores a 5 años. Bueno, ¿de eso no se habla? Lamentablemente, Milciades, te tengo que decir que no se habla ni le interesa a nadie, justamente el origen que fue de la causa, porque en realidad lo que se construyó es un gran relato mágico, yo digo fantástico, tipo García Márquez, para que eso sirva para pedir plata para obras cloacales para los ricos. Y de la manera que los ricos precisen las cañerías cloacales que paguemos todos los argentinos, y para convencer al mundo y a los créditos mundiales para que nos den plata para la cuenca Riachuelo, ya 20 años atrás se había pedido con Menem, María Julia, no se hablaba del ambiente, sino de la limpieza en 1000 días, pero en este siglo la cuestión ambiental, ya traída internacionalmente, hacía que aparezca lo ambiental, los chicos con plomo en sangre, con plomo en sangre, la gente que se muere, todas cosas reales, y entonces ese sirvió
para que haya fondos para obras de infraestructura cloacal. Obras que son necesarias, Milcíades. La cuestión es cómo y para quién. Y entonces te tengo que contestar que efectivamente los que ganaron en todo este proceso de inversión son los más ricos, porque tienen las cañerías que quisieron, la tuneladora que quiso Macri para poder hacer la obra pública con Calcaterra, con su primo, y toda esa gran obra, mega obra que salió fortunas, que va por abajo y que está prácticamente terminada. Siempre uno dice, bueno, estas obras servirán para todos, ¿verdad? Para los más pobres y para los más ricos. No, evidentemente. Entonces, el relato mágico de lo ambiental, con discurso políticamente correcto, con burocracias que están al servicio de los pobres, con plomo en sangre, enfermos, esto es un gran verso, un cuentito, que ahora se ratifica hoy, en este relato, en esta jornada de hoy, donde justamente lo único que importa ahora es hacer rápido la cañería cloacal costera, el ramal costero pegado al río de la Plata, no al riachuelo, que es el que precisan todos los desarrollos premium, desde la Ciudad Deportiva de La Boca hasta San Fernando. La realidad, te tengo que decir, es esa. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Del aire? ¿Se habla del aire? No. Se va a Villa Inflamable, se va a Marcos Paz, se va a La Matanza. Nosotros hemos demostrado, hemos escuchado a la gente, hemos puesto la cámara al servicio de lo que está pasando en esos barrios. El aire es parte de la problemática de salud mortal de muchísima población. No le importa a nadie nada. Lo que importa ahora es rápidamente hacer el caño cloacal para la zona norte, para los emprendimientos ya vendidos de las tierras públicas costaneras y de las riberas. Te tengo que decir eso. Bueno, Gustavo, un abrazo, la seguimos. Un abrazo, salud. Ahí estaba, en el aniversario número 16 del fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la causa Beatriz Mendoza, la causa del saneamiento del riachuelo, y estos datos que tienen que ver con la contaminación atmosférica, tema sobre el que nada se hace. Agregado, por supuesto, ni se hace ni se habla, agregado, por supuesto, a las otras deficiencias, al bajísimo porcentaje de relocalización, la construcción de viviendas, en fin.